Lo he titulado a este mensaje Regresando a su presencia. ¿Cómo? Y bien, vamos a ir al Antiguo Testamento. Tengan su Biblia en manos, ¿sí? Acérquense, ahí alguien que no tenga Biblia, que puedan leer y poder estar corroborando lo que lo que voy a decir desde acá, ¿no? Es necesario que estemos como los de Berea, ahí, atentos. Dice que eran más nobles los de Berea, ¿no? Porque estaban ahí viendo si lo que Pablo decía era cierto, ¿no? Por eso es la importancia de estar ahí, en la palabra de Dios. Y nos introducimos en esta tarde. Vamos a primer libro de Crónicas. Capítulo 13. Verso 1 al 14. Si lo tienen, me dicen amén. Los que están en redes sociales mandan un like. Pero aquí vamos. Antes me gustaría orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento que podemos reunirnos en tu nombre, Señor. Que tenemos la gracia de poder estar reunidos, de poder tener libertad de culto, de poder expresarnos hacia ti, Señor. Señor, y poder estar meditando en las Escrituras lo que tú nos quieres hablar a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, que en esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo, que es el que direcciona a la iglesia, hable a los corazones, Señor, redarguya de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Señor, el que no te conoce, te conozca, Señor. Padre, el que está ahí tibio, salga de la tibieza, en el nombre de Jesús. El que está, Señor, ahí firme, dice tu palabra que no caiga. Señor, y en esta tarde tu palabra tiene el poder para transformar vidas, para renovarnos. Y en tu presencia podemos, Señor, ser renovados. Podemos venir a ti, Señor, con esa actitud correcta de nuestro corazón hacia ti, Señor, y de poder proclamar, Señor, tu buena palabra, Señor. Así como Esdras y Nehemías introducían al pueblo en la palabra de Dios y los aconsejaban para que entendiesen la palabra, dame gracia, Señor, para darle a tu pueblo lo que me has dado, Señor. Señor, de gracia he recibido, Señor, y de gracia quiero darles. Pero, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, gobernando todo mi ser, mis pensamientos, mi lengua y todo lo que diga, Señor, desde el principio hasta el final. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí sí vamos. Bien, y el primer libro de Crónicas, vamos a ver ahí el traslado del arca, ¿no? David intenta trasladar el arca a Jerusalén. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Crónicas. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que si sí es así, porque la cosa parecía bien, ¿a qué? A todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Shior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajeran el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá,
Kirat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab, en un carro nuevo. Y Usa y Ayo guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Bien, versículo 11. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió aquel día y dijo: ¿cómo ha de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Bien. Y la idea central de este mensaje es lo importante de estar en la presencia de Dios. Lo importante de estar en su presencia. Y bien, y aquí vemos el arca del pacto, ¿no? ¿Qué significa arca? Significa cajón, cofre, y podría darles descripciones del arca, podría también darle el simbolismo que significa el arca, pero en sí no es el mensaje. Vamos a ver qué simbolizaba el arca también. La presencia de Dios. El arca del pacto simbolizaba en el antiguo pacto la presencia de Dios en medio de su pueblo. Fue la que acompañó al pueblo en sus desplazamientos. Era llevada en los hombros de los sacerdotes levitas, y el arca precedió el cruce del río Jordán y acompañó al pueblo a lo largo de los episodios más significantes para Israel en su historia. Desde la experiencia en el Sinaí, a lo largo de todo el peregrinaje por el desierto, el arca iba delante del pueblo. La presencia de Dios iba delante del pueblo. Y rápidamente quiero que vayamos a Números 10:33 para que corroboremos esto, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios, así, ¿lo tienen? Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová, ¿qué dice ahí? Fue delante de ellos, camino 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Siempre el arca iba adelante. Incluso lo podemos ver también en Josué 3:3. Dice, y mandaron al pueblo, diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Siempre el arca, la presencia de Dios, iba delante del pueblo, guiando a Israel, guiando en el camino. El arca del pacto siempre adelante del pueblo durante todo el tiempo. Y el arca fue delante del pueblo y el pueblo iba en marcha. Fue guiándole el camino. Y bien, ¿a qué voy con todo esto? ¿No? Traer el arca, mis hermanos,
David tuvo que aprender, por disciplina de Dios, la forma correcta de llevar el arca, de administrar la gloria de Dios. ¿Pero para qué? Para reinar con justicia al pueblo que Dios le había encomendado. David tuvo que aprender por disciplina de Dios, de cuál era la forma correcta de llevar el arca. Y también con los jóvenes venimos desarrollando una serie, ¿no?, acerca de los requisitos del servicio, que hay requisitos también para servir a Dios. Y la forma correcta, con una actitud correcta de servir a Dios. Y bien, el arca del pacto, administrar la gloria de Dios. Vemos lo que nos dice en el primer libro de Crónica donde estábamos. Volvamos al texto central, por favor. De ahí no nos vamos a mover, ¿sí? En el versículo 4 y 5 dice: y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Egipto a la entrada de Hamá para que trajeran el arca de Dios. Bien. En esta ocasión David sabía que esta misión de traer el arca a todo Israel estaba involucrado. En el arca del pacto este asunto le concernía a todo el pueblo también. ¿Qué quiero decir con esto? Que David entendía que en la multitud de consejeros se hallaba la sabiduría. Y ahí vemos como todo en común acuerdo dijeron y tomaron esa decisión de traer el arca a Jerusalén. Pero bien, vemos que el arca del pacto es un asunto que concierne también a toda la iglesia, hermano. A toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe entender y tomar la responsabilidad de ser enseñada de cómo ofrecer una adoración a Dios. Una adoración con entendimiento. Sabiendo que lo que el arca significa para nuestras propias vidas. ¿Qué significa la presencia de Dios en nuestras vidas? Concierne a toda la iglesia. Así como concernió al pueblo, que se pusieron de acuerdo, también a la iglesia hoy en día. Concierne a cada uno de nosotros entender y adorar con entendimiento. Saber lo que estamos haciendo, ¿no? Porque dice la carta a los Romanos, capítulo 12, que nosotros somos sacrificios vivos, ¿no? Seamos sacrificios vivos, agradables a Dios, ¿no? Un culto, ¿qué? Racional. Un culto racional. Somos nosotros, hermanos, la iglesia, en adoración. Y bien, ahí en el versículo 7, vemos que llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab, en un carro nuevo. Y vemos tres nombres: Uza, Ayo y Aba en el carro. Tres responsables, ¿no? En el versículo 7, Abinadab significa padre generoso. Ayo significa fraterno. Y Uza significa fuerza. Y bien, generosidad, fuerza y fraternidad custodiaban el arca en ese tiempo. El arca del pacto. Hasta este momento pareciera que todo va bien ahí. Hasta este momento. Pero las cosas, cuando no se hacen en el orden de Dios, traen resultados trágicos. Cuando no se hacen las cosas en el orden de Dios. Y vemos lo que pasó con Uza. Bien, en el versículo 9, cuando llegaron al área de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Versículo 10, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí
delante de Dios. Quedó fulminado. Por eso es importante acatar las órdenes de Dios, los requisitos que Él establece. ¿En dónde? En su palabra. Usa extendió la mano. Y había un requisito. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento en Números 4:4. Uno de los tantos, ¿no? Versículo 4, capítulo 4, versículo 4 dice así. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Cuando hallase de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca de testimonio. Y pondrán sobre ella cubierta de pieles, de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y pondrán sus varas sobre la mesa de la propiciación. Extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudiñas, las cucharas, las copas, los tazones para librar y el pan continuo sobre ella. Bien, había una serie de requisitos que David no tuvo en cuenta. Les dejo de tarea, ¿se van a acordar? Todo el capítulo 4 de Números para que puedan leer. ¿Sí? Queda de tarea. Había un orden de Dios para transportar el arca. Había requisitos. Cuando no hacemos las cosas en ese orden, los resultados, dije recién, no son nada buenos, no son nada favorables. Por eso, y después de todo lo que venía aconteciendo, hubo 3 cosas que preocuparon a David. Una persona que murió, un lugar que fue marcado por muerte y no por bendición. Y la otra cosa que le preocupó es cómo él podría traer el arca a su pueblo, a Jerusalén y reinar. 3 cosas que a David le pesaron, le preocuparon. Y bien, seguimos ahí en el texto central. Dije que no me iba a ir de ahí, pero bueno, es necesario para que veamos. Notemos el tiempo que el arca estuvo con Abinadab. Yo quiero que tengamos en cuenta esto. Y acá lo que nos da la información es en el primer libro de Samuel 7:1. Primer libro de Samuel 7:1. Dice así. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca. Desde aquel día que llegó el arca de Ángel, pasaron muchos días, y ahí está la información, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años estuvo en la casa de Abinadab. ¿Cuánto? 20 años, y su desinterés de descuidar la presencia de Dios le costó la vida de un hijo. De descuidar el arca del pacto. 20 años estuvo ahí. Y su desinterés le costó la vida de un hijo. La Biblia nos aconseja, ¿no?, que nosotros somos sacerdotes de nuestros hogares, que instruyamos al niño en nuestro camino, que le hablemos, que oremos, que ministremos a nuestros hogares, a nuestras familias, en donde estamos. Nos aconseja eso. Pero miren, 3 meses
en la casa de Obed-Edom y toda su casa fue bendecida. Toda su casa fue bendecida en 3 meses. 20 años en la casa de Abinadab. 3 meses en la casa de Obed-Edom y toda su casa fue bendecida. Fue de bendición. ¿Saben qué? Saco una conclusión acá. Dios hace más en 3 meses cuando tenemos temor de su presencia, cuando acudimos a Él y estamos constantemente dependiendo de Él. Dios hace más que nosotros en 20 años dejando de lado su gloria y descuidando su presencia. ¿Entienden? Los parámetros de Dios no son los mismos que los nuestros. Dios hace más en 3 meses. Miren, no teniendo en cuenta, vemos ahí después que David toma, ¿no?, como señal eso, que la casa de Obed-Edom fue bendecida. Y es ahí por segunda vez donde David intenta llevar el arca y entiende de qué manera hacerlo. De la forma correcta que Dios quería que llevara el arca. David comprende eso, toma una actitud de buscar la dirección de Dios. ¿En qué? En sus decisiones. Nosotros tenemos que tomar esa actitud correcta, le decía a los jóvenes, que las decisiones nuestras estén en la voluntad de Dios. Le hablábamos con los jóvenes ayer un poco. Que nuestras decisiones estén en la voluntad de Dios. Y David empieza a tomar otra actitud, una actitud correcta, de buscar la dirección de Dios en sus decisiones, en proteger, en guiar correctamente al pueblo, el cual Dios lo había puesto como rey y lo hizo responsable. Y mi pregunta en esta noche es, ¿estás guiando a tu familia a la presencia de Dios? La presencia de Dios. Sin duda, Obed-Edom fue bendecido, dice ahí la Biblia, el texto central que estamos tocando. Fue bendecido él y su casa. ¿A causa de qué, hermanos? A causa que Dios estaba allí, su presencia estaba en su casa. Por eso fue bendecida la casa de Obed-Edom. Cuando nosotros tenemos en cuenta a Dios en todos nuestros caminos, todo lo que hagas, dice la Biblia, te irá bien. Cuando le das el primer lugar a Dios en tu vida, cuando Él gobierna todo tu ser, serás bendecido. Y bien, sin duda Obed-Edom fue un hombre que fue bendecido. Su presencia estaba en su casa. ¿Saben qué? Miraba esto, él no titubeó en abrirle las puertas de su casa a la presencia de Dios. Él no dudó en abrir la puerta de su casa a la presencia. Él entendía, él comprendía que la presencia de Dios es algo especial. Él lo comprendía, por eso él abrió las puertas de sus casas, él lo asimilaba. Para nosotros, hermanos, la presencia de Dios debe ser algo especial. Para mí, para vos, la presencia de Dios tiene que ser algo especial. Debe ser algo especial y de suma importancia. Y de suma importancia. Como lo fue para Obed-Edom. Y que notemos que claramente la Biblia dice que su casa fue bendecida. Y bien, él podría también haber sentido temor del arca por lo que aconteció con Usa. Y sin embargo, él permitió que por 3 meses el arca estuviera allí. Y en esta tarde quiero que veas, a la luz de la Biblia, que un hogar que le abre las puertas a la presencia de Dios, sin duda, es un hogar bendecido. Es un hogar bendecido. Aquel que le abre la puerta a Jesucristo en su corazón es un hombre y una mujer bendecida. Aquel que le da el primer lugar a Cristo es un hombre y una mujer bendecida. Le abre la puerta de su corazón a su vida. Es un hombre y una mujer de bendición. Nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y podemos ser de bendición. Bendecir a otros. Nos transforma. Cuando Él llega a nuestras vidas, no volvemos a hacer lo mismo. Cuando Él llega a nuestras vidas. Él cambia mi lamento en baile, como cantábamos recién, ¿no? Él cambia
nuestro lamento en baile, nos saca del pozo cenagoso, pone nuestros pies sobre la roca, nos afirma y podemos determinarnos en seguirlo, en obedecerle, en guardar sus palabras. Ayer le hablaba también que Samuel no dejó caer ninguna de sus palabras en tierra. Él las guardó todas y era fiel profeta de Jehová, conocido por todo el pueblo. Atesora la palabra de Dios, guárdala, vívela, practíquela. Que esta verdad que hoy te estoy enseñando y que estamos aprendiendo juntos, la podamos llevar a la práctica, porque de esa manera se vive la vida cristiana. Aprendemos el mensaje que nos están enseñando un domingo, un miércoles, y ya viene la prueba. ¿O no es así? Viene donde lo tenemos que aplicar. ¿Y dónde es? En casa, en tu trabajo. Es ahí donde viene la prueba, donde tenemos que aplicar el consejo sabio de la palabra de Dios. Y bien, vemos en la Biblia que un hogar que le abre las puertas a la presencia de Dios, sin duda, es un hogar bendecido. Pero quiero que hagamos una distinción aquí. Que no nos confundamos con las bendiciones espirituales con las bendiciones materiales. No confundir. Dice la Biblia que Él nos bendijo con toda bendición espirituales en lugares celestiales, juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y no debemos confundir. Ella nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Las bendiciones materiales son otra cosa. ¿Saben qué son? Añadiduras. La Biblia dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Por eso, no confundir esos términos. ¿Sí? Una cosa son las bendiciones espirituales y otra las materiales, que son añadiduras. Bien, tampoco para que digamos, queremos la presencia de Dios, ¿no? Por las bendiciones. No debe ser, ¿no?, esa motivación egoísta, sino que anhelamos su presencia simplemente porque ¿quién es Dios para nosotros? Anhelamos no porque lo que me pueda dar Él, sino por quién es Él en mi vida. No porque qué puedo obtener yo de beneficio de Dios, sino por quién es Él en mi vida, para mí. Por eso anhelamos su presencia. ¿Quién es Dios para nosotros? Anhelamos y lo buscamos, no por lo que nos pueda dar, sino por quién es Él para nuestras vidas. ¿Quién es Él para mí? ¿Quién es Él para vos? Mi vida le pertenece a Él. A Él le honramos, a Él le servimos. Y la pregunta es, ¿estamos dando el lugar que merece? ¿Qué le damos al Señor? ¿Qué le damos al Señor? ¿Los que nos sobra de tiempo? Nos levantamos, salimos a las corridas, ¡pum! Trabajamos, llegamos cansados, nos fuimos a dormir sin tener comunión. Y nos pasa, me pasa, porque esta palabra fue para mí. De tener comunión, de tener intimidad con Dios, de conocer el corazón de Dios, de saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, de poder ahí en su palabra meditar de día y de noche en el libro de la ley. Pero lo importante es que podamos regresar. Regresar a su consejo, regresar a su presencia, regresar a estar en intimidad con Dios. Cantábamos recién, cantamos con entendimiento, ¿no? Te esperaré velando y orando, ¿no? Por eso es necesario, hermanos, renovarnos en su presencia. Que su presencia sea para nosotros estar ahí constantemente, buscándolo, con todo nuestro corazón. Y amarás al Señor tu Dios, dice, ¿no? Con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amarlo, vivir para Él. ¿Y saben qué? En el Salmo 127, en versión Palabra de Dios para Todos, dice, su presencia es la que edifica nuestros hogares, dice. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo.
Esa dice la versión Palabra de Dios para Todos en el Salmo 127, versículo 1. Lo vuelvo a leer. Dice, su presencia es la que edifica nuestros hogares. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Todo esfuerzo humano no tendrá buenos resultados, al menos que su gracia nos alcance, que su favor nos alcance. Si no es Dios el centro de nuestras vidas, si no es Él a quien nos vivimos, nos dedicamos, si Él no está en nuestros asuntos, si no es el Señor de cada área de nuestras vidas, si su presencia no está con nosotros, ¿saben qué, hermanos? Todo carece de sentido. Miren lo que le dijo Moisés a Dios en Éxodo. (32) verso 12 al 15. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arrearlos sobre la faz de la tierra? Perdón, 32, 12, 15, ¿está bien? A ver. Perdón, 33. Perdón. Capítulo 33. ¿Lo tienen? Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así respondió Moisés. Todo carece si la presencia de Dios no está con nosotros. Todo carece de sentido. Podemos tenerlo todo, pero si no tengo la presencia, ¿de qué vale todo lo que tengo? Puedo no tener nada, pero si tengo la presencia de Dios, lo tengo todo. Si tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo. Y muchas veces me relaciono con las personas hablando de sus problemas y la mayoría muestran un común denominador. Se sienten vacíos, en soledad, frustrados, incluso deprimidos. El ser humano es así, complejo y frágil. El problema es que también buscan satisfacción en diferentes cosas que son temporales. Por ejemplo, buscan satisfacción en las cosas materiales, en el dinero, en hacer más dinero, en tener más posesiones, y etc. Otros, a través de una relación sentimental, puede llamarse amigos, novios, matrimonio. Otros en trabajar y trabajar y trabajar. Otros por ahí en hacer deportes y muchos deportes. O pasar tiempo
con personas, ¿no? Y un rato tomar algo. Pero al final, el resultado siempre es el mismo. Se sienten infelices, insatisfechos, vacíos nuevamente. Así es el ser humano que no conoce a Dios. Trata de llenar ese vacío con cosas materiales, con trabajo, con actividad, con hacer cosas. Y descuida, ¿no? Incluso cristianos, descuida la presencia de Dios. Le dan más importancia y más énfasis a las cosas que son temporales que a las cosas que son eternas. ¿No? Que cielo y tierra van a pasar, más su palabra no pasará. Le dan más sentido a eso que cuidar la presencia de Dios. Y la descuidan. ¿No? Yo no digo que no esté mal que se preparen en una carrera, que estudien, pero ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Estamos cuidando la presencia de Dios? ¿O simplemente vamos tras los deleites temporales del pecado? Porque son temporales. La Biblia nos enseña que estando ahí en la presencia de Dios, nosotros podemos ser renovados. Nosotros podemos ser fortalecidos. Poder ser direccionados a buen puerto. Él nos guía, tu buen espíritu me guíe, decía David, a tierra de rectitud. Tomar buenas decisiones, como padres, como esposos, como hijos, en la presencia de Dios. Hay un común denominador en todas las personas. Se sienten así, infelices, insatisfechos, vacíos nuevamente. Se refugian tras el alcohol y las diferentes, pero se sienten así vacíos. Vuelven a su vieja vida también. Pero ¿saben qué? Se siguen sintiendo vacíos. Intentan y se alejan de la presencia de Dios. Y me daba este salmo el Señor. Salmo 16. Versículo 11. Dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia. Es por eso que no hemos comprendido lo importante que es su presencia. No hemos venido a la palabra de Dios y ver, mira, en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué quiere decir plenitud? Esta palabra significa completo, lleno, absoluto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a su presencia. Es lo único que puede satisfacernos, hermano. Estar en la presencia de Dios, llenarnos de Dios. En la plenitud de su presencia, Dios cambia todo, hermanos. No volvemos a ser los mismos. Él es el que cambia nuestro lamento en baile, como decía recién, la tristeza, el dolor, la ansiedad, la angustia. Cuando no damos más, cuando llega el colapso, Él es quien puede renovarnos en su presencia, donde ya no damos más, donde nuestro corazón está herido, fue herido por situaciones personales. ¿A dónde podemos ir? A su presencia, a estar en intimidad con Dios, a pasar tiempo con Dios, a conocer a Dios, a estar en comunión con Dios. Eso es lo relevante en la vida de un cristiano, conocer a Cristo más, asemejarme a Él, que su carácter sea formado en mí. Eso es lo que sobresale en un hijo de Dios, buscar la presencia.
no volvemos a ser los mismos cuando estamos en la presencia de Dios. Moisés no volvió a ser el mismo en esa zarza. Pablo, camino a Damasco, cuando se le apareció el Señor, no volvió a ser el mismo. Era Saulo y pasó a ser Pablo, era perseguidor de la iglesia. Y hoy la mayoría del Nuevo Testamento, sus cartas fueron escritas por él. Vemos consejos, cartas pastorales escritas por Pablo. No volvió a ser el mismo. Y tenía un currículum, Pablo, bastante amplio. Dios transforma corazones, cambia vida. Pero ¿qué necesita Dios para hacerlo? Un corazón dispuesto. Un corazón obediente. Eso es lo que necesita. Un corazón dispuesto a rendirse adelante de Él. Y rendirse quiere decirlo, darlo todo. Y no quedarme con nada. Es cuando estás en guerra, levantás las manos, te rendís. Ya está, acá estoy, soy tuyo, te pertenezco. Mi vida es tuya. Cuando hay un corazón dispuesto, contrito. Y como hablaba Carlos hoy, ¿no? Al principio decía, ¿no? Sacrificio no quiero. Activismo no quiero. Un corazón contrito y humillado es lo que quiero. Un corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios, decía David. David entendía, David comprendía lo que era estar en la presencia de Dios. David sabía que en la presencia de Dios había plenitud de gozo. Él podía estar en intimidad con Dios y conocerlo. Sacrificios no. Tú quieres un corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Y eso es lo que quiere de nosotros. Un corazón contrito y humillado. Y yo lo daría, dice, los sacrificios de David. Él quiere que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón y estemos dispuestos a obedecerle. Un corazón obediente. Y podemos ver la actitud que también tenía Saúl. Saúl fue levantado como rey. E incluso le dio una orden, Dios, que destruyera a Amalek y todo lo que había en el pueblo. Pero ¿saben qué hizo Saúl? No acató las órdenes de Dios. No obedeció a Dios. Y sin embargo, tuvo sus consecuencias también. Vamos a verlo. Primer libro de Samuel. Para ir concluyendo en esta noche. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 22 y 23. ¿Lo tienen? Y Samuel dijo, y hace una pregunta ahí, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vemos que no hubo una obediencia, hubo ahí una obediencia parecía medias, y no una obediencia completa. Pero David sabía lo que era estar en la presencia de Dios, lo que a Dios le agradaba. Por eso Dios lo levanta como rey. Quita del reinado a Saúl y lo levanta a David como rey. Un pastorcillo de ovejas estaba allá atrás, pero un hombre conforme al corazón de Dios. Amaba a David a Dios. Amaba estar en su presencia. Amaba a David conocer a Dios día tras día. David
En el Salmo 27, para ir finalizando. Versículo 4. Dice así: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vemos lo que dice David. Una cosa haré, dice al corazón, que esté todos los días en presencia del Señor, buscándole. Te invito a ponerte en pie y a reflexionar en esta noche. David sigue diciéndole cosas a Dios ahí en ese salmo. Y en el verso 7 dice: oye Jehová, mi voz a ti clamo. Dice: ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Tu rostro buscaré, tu presencia buscaré. No esconda tu rostro de mí. Que sea esa tu oración en esta noche.